Lo primero para implementar una nueva interfase o una nueva clase para el manejo de usuarios dentro de allí sería diseñar una tabla que contenga los campos que en este caso implementen la interfase que a mí me convenga. Entonces, vamos a pasar hacia el motor de base de datos. Bien, la base de datos mía es C43DB. Y para la base de datos C43DB voy a crear una nueva tabla. Y esta tabla la vamos a llamar como nosotros querramos. Pero para mantener los estándares vamos a llamarle user, porque el modelo se va a llamar igualmente user. Entonces, aquí tengo que empezar a implementar los campos de la interfase que a mí me convenga manejar. Bien, entonces, por ejemplo, voy a necesitar un identificador, el nombre de usuario, la contraseña. Voy a agregarle, por ejemplo, un identificador de grupo. ¿Sí? Este sería el siguiente detalle. Para manejar principalmente la parte esta que, es decir, aquí el out key o el access token son diferentes en cada una de las interfaces y esto me puede permitir o me podría haber permitido, podría haber yo usado esto para fines como el de restaurar la contraseña, como les había dicho, o también podría utilizarle para saber si es que este es un usuario administrador, el que tiene 100 y el que tiene 101 es un usuario común. Para agruparles de alguna manera, podríamos decir. Entonces podríamos usar el Group ID o un identificador de grupo que me permita justamente agrupar a los usuarios por categorías. Podríamos agregar, no sé, un correo electrónico y quizás un campo de estatus para poderles habilitar y deshabilitar a los usuarios. Entonces tendríamos el ID, el usuario, la contraseña, el identificador del grupo, el correo y el estatus. Estamos hablando de 6 campos. Bien, vamos a ello. Entonces, el primer campo sería el ID de tipo entero, autoincremental. ¿Ok? En los comentarios le vamos a poner ID. Luego tenemos el username, el nombre de usuario, y le vamos a usar un varchar de 64 caracteres, por ejemplo. Bien, este convendría indexarle, porque siempre se va a usar consultas que utilicen el campo username en el where. Entonces, los campos que se utilicen típicamente en el where, es buena idea indexarles. El siguiente, password, la contraseña, y le vamos a poner también un varchar. En la contraseña le vamos a poner 128. No porque se vayan a guardar necesariamente 128, una contraseña de 128 caracteres, sino porque vamos a encriptar las contraseñas. Y ahí siempre se van a hacer un poquito más grandes de lo que realmente son. Igualmente vale la pena indexarle para poderle filtrar con, con sentencias where si es que me hiciera falta, que es algo que típicamente se suele hacer. Luego vamos a poner, por ejemplo, el correo electrónico. Antes del correo electrónico le vamos a poner el grupo, ¿sí? Pongamos en español usuario, clave y grupo. Usuario, clave y grupo. Luego del grupo le vamos a poner el correo electrónico y finalmente le vamos a poner el estado, o mejor dicho, activo. ¿Ya? Así es un poco más directo. Ahora, en el grupo lo podemos manejar de diferentes maneras. El grupo le podríamos manejar también como un varchar y ponerle los grupos por nombre, o en este caso algo que suele ser más interesante como un tiny int, nos ahorramos espacio y le grabamos y le manejamos los grupos a través de unos numeritos, es decir, el grupo número 1, grupo número 2, número 3, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, por defecto le vamos a poner que el grupo para cualquier usuario, por defecto el grupo va a ser el grupo número 1, es decir, el más elemental de todos. Me estoy olvidando de usuario, contraseña, el grupo, el correo,
finalmente si es que está o no activo. Bien. Ahora en el email le vamos a poner un varchar de 128 por si acaso. Y en activo le vamos a poner de tipo booleano. Y por defecto el valor del booleano sería que sí está activo, es decir, en verdadero. Este sí sería bueno también indexarle. Bueno, estos ya son temas de consideraciones a nivel de diseño de la base de datos. Y el grupo también sería interesante indexarle porque seguramente voy a hacer consultas donde filtre por grupo, ¿no? Es decir, aplique el campo grupo en una cláusula where. Estaría lista la tabla de usuario. Recordemos, ID, usuario, clave, grupo, email y activo serían los 6 campos para la implementación de esta interfase que voy a manejar dentro de los usuarios. Una vez que ya tengo entonces la tablita, yo puedo ya empezar a representar esta interfase o esta tabla a través de un modelo a nivel del aplicativo. Lo primero sería renombrar este y ponerle unos, perdón, renombrarle y ponerle unos 2 guiones bajos delante del archivo para saber que esa era la interfase vieja, ¿no? Y ahora vamos a crearnos entonces un nuevo archivo. A este sí lo vamos a hacer a mano, desde cero, porque en realidad el user.php. Bien. Porque en realidad el autogenerador de código no me va a dar mayor ayuda en este caso porque se trata de un modelo especial, ¿sí? Tiene algunas particularidades. Entonces, vamos a comenzar con el namespace, como se usa en todos los modelos, que será app models. Bien. Luego vamos a utilizar la base G, el framework de G. Luego vamos a usar GDB Active Record, porque vamos a representar la tabla en este modelo. Vamos a usar una librería que tenemos, un helpers, llamado Security, que no hemos utilizado todavía y que justamente es el que me va a dar las opciones para yo poder trabajar a nivel de seguridad, encriptar la contraseña o manejar contraseñas encriptadas y cosas por el estilo. Y también vamos a utilizar esta interfase, ¿no? Vamos a utilizar el G-Web Interface, Identity Interface. Bien, estas serían las clases que voy a utilizar como base. Ahora voy a construir el modelo. El modelo le voy a dejar con el mismo nombre que se llamaba anteriormente, es decir, en inglés, ¿sí? Para minimizar los cambios, perdón, que tendría que hacer en este caso. Bien, esto extendería, en el caso anterior, recordarán, extendía de base object, es decir, era un objeto base, pero ahora yo voy a utilizar Active Record. Voy a extender de Active Record porque voy a utilizar una base de datos. Y, o mejor dicho, implements Identity Interface. Bien, esta sería entonces el prototipo de mi clase. Dentro del prototipo de la clase vamos a identificar algunos constantes primero. Una constante que le vamos a llamar role, en mayúsculas todo, role admin. Por ahora vamos a usar solamente 2, ¿no? Y role user, o sea, un usuario común, 2 usuarios. Tenemos el administrador y el usuario convencional. Por ahora vamos a trabajar con 2. Y vamos a trabajar también con una constante que dice activa, ¿sí? Y le vamos a declarar por defecto en el valor de 1. Se me olvidó declarar los valores de aquí arriba. Si es que es un usuario convencional, el grupo entonces será el grupo 1, que es el grupo por defecto que le habíamos establecido,
Y si es que es admin, le vamos a poner el grupo número 10. Dejando algo de espacio en el intermedio para que entre el usuario más básico y el usuario administrador hayan al menos otros 8 niveles más para poder manejar, no sé, diferentes esquemas de permiso, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una constante que se llama activo y que me devolverá entonces por defecto el valor de 1. Podríamos también poner una constante inactivo para saber o poder utilizarlo de esta manera. La declaración de constantes dentro de una clase es bastante útil, especialmente para no tener que acordarme el número del grupo. Por ejemplo, en este caso yo podría utilizar la constante simplemente roleAdmin y yo ya sé que es un administrador sin saber que internamente se utiliza el número 10 para identificar ese tipo de grupo. Por ahora le vamos a dejar con esos detalles, no creo que necesite más. Bien. Podría entonces, para justamente manejar esta partecita de los roles, crearme un método público en este caso, llamado getRoles. ¿Bien? De esta forma yo podré obtener un listado de los diferentes roles que existen dentro de la interfase del usuario. Entonces vamos a retornar lo siguiente. Primero vamos a decir de la propia clase el role admin, es decir, este es el identificador y corresponde con una etiqueta que le vamos a decir que dice administrador. Bien. Luego vamos con self, es decir, de esta manera estamos accediendo a estas constantes que yo había declarado aquí arriba. Self, role user, corresponderá entonces con una etiqueta que le voy a asignar en este momento que dice usuario común. Y si voy creando entonces más constantes aquí arriba, yo tendría que ir anexando estos detalles acá para que cuando yo pida los roles de la interfase de usuario, yo pueda tener este listado, ¿no? Este listado que iría entonces con el identificador del grupo y una etiqueta que me servirá a mí a nivel de interfase para poder trabajar más directamente. ¿Listo? Algo que se me está olvidando y que es bastante importante, pero que no es obligatorio, como habíamos visto, sería el método público estático llamado TableName. El método TableName, como ya habíamos visto, cuando heredamos de ActiveRecord, me permite obtener el nombre de la tabla, ¿sí? La tabla se llama user, según lo que le habíamos creado nosotros acá. La tabla se llama user. Bien. Como el archivo y el modelo se llaman exactamente igual, realmente este método no era necesario, pero pongámosle para saber que existe y que se puede utilizar y que se debería utilizar. Ahora vamos a crearnos, como en cualquier otro modelo que interpreta una tabla de la base de datos, a un método para el manejo de las reglas, ¿no? Public function rules. Esto me permite entonces manejar las reglas de validación para cada uno de los campos. Y aquí es donde vamos a aplicar algunas restricciones para algunos de estos campos. ¿De acuerdo? Lo primero, perdón, eh, necesitaré algunos detalles como obligatorios. Bien, cuando me llenen el formulario, cuando esté creando usuarios, voy a necesitar algunos detalles como obligatorios. Por ejemplo, el usuario va a ser obligatorio. Bien, la contraseña, le puse clave al campo si no me equivoco. Sí, clave. El usuario, la clave será obligatoria. También voy a querer que el grupo sea obligatorio. De hecho, cambiémosle de nombre y para ser un poco más consistentes con lo que habíamos hecho, pongámosle rol. Bien. El rol va a ser necesario, no voy a poder dejar un
un usuario sin declararle un rol. Y básicamente eso, lo demás no sería obligatorio, ¿no? El correo electrónico no me interesa mucho y el hecho de que esté o no activo, eso lo manejaremos después. Por ahora le vamos a dejar limpio ahí. Ok, entonces estos campos los vamos a aplicar con la validación llamada require. Bien. Estos campos son requeridos, obligatorios. Bien. Ahora vamos a aplicar otro filtro bastante interesante y se llama, para el nombre del usuario, y se llama unique. ¿Sí? Esto me permite que se haga siempre que yo estoy ingresando información, se haga un cotejamiento con los detalles que ya tengo almacenados en la base de datos y entonces el campo usuario siempre va a ser único. Si yo ya tengo un usuario con ese mismo nombre, entonces no me va a permitir crear el registro. Entonces, aquí tienen otro nuevo validador que se llama unique y me permite justamente eh, validar que un campo o los campos que yo le establezca con esta condicionante sean únicos. Se cotejen contra los que ya están almacenados dentro de la tabla. Bien, vamos a crearnos para el campo clave, el campo usuario. Bueno, este realmente por razones de tiempo les voy a indicar nada más, que puede ser el campo email, por ejemplo. Todos estos van a ser de tipo string. Voy a dejarles especificado aquí nada más string y le puedo incluso también establecer el tamaño máximo, ¿no? Como lo habíamos hecho ya en otros. Para la implementación actual no vamos a ponerle, digamos que por ejemplo 128. Esta validación no es realmente obligatoria ni mucho menos. Lo que sí me va a servir es, bueno, ni siquiera corresponde con lo que había hecho, son usuario es de 64, entonces le vamos a quitar estos. Y clave y correo son de 128. ¿Ok? Esas son las validaciones. Necesitamos también el campo. Se me está olvidando poner las comas aquí. Este es de 64. El campo rol tiene que ser entero. Integer entre apóstrofes. Y listo, entonces ya tendría las validaciones hasta el momento. Estas serían las necesarias. Podría crearme el método como en los otros modelos llamado attribute labels. Y declarar entonces aquí los nombres de cada uno de los campos. Pero como puse los campos en español, en realidad este método no es necesario. Le voy a dejar simplemente declarado allá. Vamos a ir implementando, en realidad este modelo tiene algunas operaciones, pero vamos a ir implementando las más imprescindibles. Vamos a ir a implementar el método estático público llamado findIdentity. ¿Sí? findIdentity. Y para este findIdentity le vamos a utilizar un identificador. Es lo mismo que teníamos implementado en el otro modelo,
Pero en este caso, como vamos a encontrar, recordarán en el anterior, simplemente se devolvía en el find identity. eh, Se veía si es que existía en el array de usuarios ese identificador, se devolvía ese dato, o caso contrario se devolvía null. Pero acá, como estamos trabajando con una base de datos, el find identity tiene que trabajar a nivel de base de datos, entonces vamos a retornar un método estático find one. Bien, y vamos a encontrar un registro con ese identificador. Esto ya se conecta a la base de datos, me busca con ese ID esta identidad o este usuario, dicho de otra manera, y entonces me lo devolvería con este método. Podemos también implementar otros métodos, como por ejemplo el método estático find by name o by username. Bien, y en este caso le vamos a pasar username o en la variable en español, ¿no? Usuario. Y el método find by username tiene que llevar ese nombre porque estamos sobreescribiendo métodos de la interfase identity. Así que tiene que llevar necesariamente este nombre. Vamos a retornar entonces igualmente un método estático que sería find1, pero en este caso ya no le vamos a buscar por el identificador, sino le vamos a buscar por el nombre, y entonces creamos una consulta where aquí, donde dice donde el campo usuario sea igual a la variable usuario. Y además le podemos agregar aquí otra condicionante, y digamos por ejemplo que activo corresponda con el estado de activo, ¿no? Que habíamos declarado nosotros aquí arriba. Aquí es donde empezamos a utilizar este tipo de constantes. Si es que el campo activo es activo. Entonces me va a devolver en este caso, cuando le busco por nombre, solo si es que el campo está activo, el usuario está activo. Bien, podemos implementar también el find identity by access token si es que me hiciera falta, pero en realidad lo que podríamos es simplemente dejarle expresado, y una forma de dejarle expresado es de la siguiente manera. Le vamos a poner public. El problema es que cuando implementamos una interfase, como sabrán en programación orientada a objetos, las interfaces indican cuáles métodos tienen que implementarse obligatoriamente. Y este es un método que tiene que implementarse obligatoriamente, a pesar de que nosotros en este diseño de interfase no le hemos contemplado. Entonces, esta sería la forma en la que yo podría find identity by access token. Fíjense, de hecho me aparece ya ahí porque es algo que yo tengo que implementar. Tengo que implementar find identity y find identity by access token, los dos. Y obviamente aquí los parámetros que tengo que pasar son el token y eventualmente también un tipo. Esto lo pueden ustedes revisar en la interfase. Cuando está declarada la interfaz, ustedes van a ver que estos son los parámetros que hay que pasarle a este método, porque así es como está declarado. Bien, y como este método no está implementado, lo único que podríamos hacer es emitir una excepción. Una excepción, y estas excepciones están declaradas dentro de o mejor dicho, existen como clases dentro del framework de G. Esta que vamos a hacer, que este método no está soportado, le vamos a entonces instanciar de GBase, y en base tenemos este not supported exception. Esta es una excepción de método no soportado. Bien. Y de este método no soportado vamos entonces a ejecutar
estamos instanciando uno nuevo de estos, y le vamos a pasar entonces como atributo una cadena, ¿sí? Y la cadena dice, no está implementado el método find_access_token. Find identity by access token. Bien. Esta es la forma en la que yo podría hacerlo. O podría quizás retornar siempre un verdadero, siempre un falso o algo por el estilo, pero esto es más apropiado porque estamos diciendo no está implementado. Directamente no está implementado, no trate de utilizar esto porque no está implementado dentro de la interfase. Bien, vamos a tener que implementar también obligatoriamente dentro de la interfase el método público getID. En este caso, function, perdón. En este caso, como se trata de un active record, yo tengo cosas que devolver aquí y simplemente entonces retorno de esta misma instancia el método getPrimaryKey. Este es un método que está implementado directamente ya dentro de las clases de Ancestro, así que simplemente lo utilizo. getPrimaryKey. Vamos al siguiente método importante, que es el que hace algo de magia ya. Validate password. El método validate password va a recibirme la clave, una variable con la clave que yo le estoy indicando que se supone que es la correcta. Y voy entonces a encriptar este detalle que me acaban de pasar. Y voy a decir entonces que un hash será igual a this getHash. ¿Sí? Ejecutar un método llamado getHash de la variable clave. Bien. Este método getHash no existe. Tengo que implementarle a través del uso de la librería de seguridad que habíamos visto aquí arriba. Bien, pero por ahora le voy a decir que el hash sería resultado de ejecutar un método getHash de esta misma clase. Bien, y una vez que ya tengo el hash, yo puedo retornar entonces, puedo comparar el hash, si es que es idéntico a la clave que está almacenada dentro de la base de datos, entonces me retornaría verdadero, caso contrario me retornaría falso. Así es como hacemos la validación de claves encriptadas. Es decir, yo asumo o presumo de que en la base de datos la clave está guardada encriptada. Y es más, no se puede desencriptar. Una vez que yo la he encriptado, le guardo encriptada y no se puede desencriptar. Pero si no se puede desencriptar, ¿cómo sé que la contraseña que me acaban de poner corresponde con la que está almacenada en la base de datos? Es muy simple. La clave que me acaban de dar, le aplico el mismo método de encriptación, en este caso sería getHash, le encripto y entonces la cadena encriptada le comparo con la cadena que está guardada encriptada en la base de datos y si es que machean, quiere decir que es la misma clave, sin necesariamente saber cuál es la que está guardada en la base de datos en ese punto. Entonces ya tengo el método de validar la clave. Lo que me haría falta entonces es el método getHash. ¿Por qué le hice de esta manera? ¿Por qué no le apliqué la encriptación directamente aquí? Porque este método me va a servir también, como se habrán dado cuenta, en el momento de crear un nuevo registro. Voy a necesariamente tener que encriptar la clave para guardarla en la base de datos. ¿Bien? Entonces, vamos a crear el método estático llamado getHash.
Este método getHash, lo único, lo que sí obviamente recibe una contraseña, una variable que le vamos a llamar aquí clave simplemente, para que sea más corto, y va a retornarme entonces el resultado de encriptarle con MD5, por ejemplo, la contraseña. ¿Sí? Este sería un método muy simple y sencillo para encriptar la contraseña. Podríamos hacerlo y es algo que se usa, pero hace algún tiempo se determinó que MD5 ya no es un algoritmo de encriptación válido, ya no es un algoritmo de encriptación confiable y tendríamos que utilizar otro tipo de tecnología. Para esto justamente es que existe el helper de security. Bien, para esto podríamos, por ejemplo, chequear un poquito la documentación del helper de security. Bien, y el helper de security, aquí tenemos algo de información también en este caso. Eh, ajá, aquí está, GAPP Security. Podemos utilizar. Acá está, trabajar con contraseñas. Generate password hash, así es la cosa. Bien, podemos entonces tomar este mismo ejemplo y lo vamos a utilizar acá. No es buena idea entonces utilizar MD5 y en lugar de esto vamos a utilizar entonces get password hash. ¿Eh? Y esto justamente me permite, o generate password hash, me permite que yo le pase a este método que viene dentro de la clase de security, que se encripte esta contraseña. Y se encripta de una manera bastante confiable, enormemente confiable. Y de esta manera entonces yo podría obtener de una clave cuál sería el hash o el formato encriptado de esa contraseña para yo poderle comparar aquí en el validador o eventualmente en el momento de poderle crear el registro dentro de la base de datos, poder guardar dentro del campo de la contraseña este hash encriptado de la misma. De esta manera tendríamos ya implementado el Active Record que implementa la Identity Interface para la clase, para el manejo de los respectivos usuarios. Le he mandado a grabar y como ustedes pueden ver en la sección en la que estábamos revisando hace un momentito para el tema de la autenticación, justamente nos indica que tenemos algunos métodos que implementar de forma obligatoria para el Identity Interface. Estos métodos obligatorios son Find Identity, Identity by Access Token, GetID, GetOutKey y ValidateOutKey. Estos son los métodos que tenemos que implementar para que podamos tener. Acá tenemos incluso un ejemplo de cómo podríamos crear estas clases y de alguna manera corresponden justamente con lo que nosotros ya habíamos realizado en este punto.